especial de la arrancadilla de Más Canarios, de este mes de Canarias. Ya no quiero decir el día, el mes, el año de Canarias. Y acabamos de terminar con Cata González. Y después de hablar de una chica de éxito, vamos a otra chica de éxito, porque también es importante hablar del camino y de lo importante que es la mente, las emociones, el cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque eso también importa a la hora de poder transicionar en ese camino al éxito. Y para ello hoy nos acompaña Leila Portillo, psicóloga, empresaria, mujer de éxito que también ha construido aquí su carrera, su futuro y su presente profesional. Y ella nos va a hablar no solo desde el punto de vista de una empresaria que ha transicionado, sino de ese punto de vista técnico que tiene una psicóloga que nos puede decir lo que importa, cómo nos hablamos y cómo nos pensamos y cómo nos protegemos a la hora de querer llegar a la cima, ¿no? Muy Leila. buenos días, María. Muchas gracias. Bienvenida. Tú discúlpame, estoy un poco nerviosa porque esta no es mi profesión, pero yo sé que contigo todo va a fluir porque tú tienes palique para rato. Lo entiendo perfectamente y además eres una valiente y creo que es un canal maravilloso y que seas un poquito podcaster con todo lo que haces, ¿no? Y todo lo que tienes entre manos para pues acercar muchísima información, realidades, así que lo vamos a pasar bien y Seguro vamos que a aportar sí. un montón. Mira, ahora para empezar, antes de entrar en el fondo del asunto, a mí me gustaría saber, yo ya lo sé, pero los que nos siguen no lo saben. ¿De dónde viene Leila? ¿Cómo se construye a sí misma? ¿Cómo acaba estudiando psicología, emprendiendo y teniendo eventos tan importantes como Corazonamente? Corazonadamente. Corazonadamente. Casi lo digo bien. Bueno, a lo mejor hay que cambiar, si a la gente le cuesta pronunciarlo. Corazonadamente. A lo mejor hay que cambiar el marketing, pero bueno, al golpito, poco a poco, al que golpito. Este año celebramos la 6ª edición. Bueno, pues yo estudié en Tenerife. Tengo la suerte luego también de hacer el último año de Seneca en Madrid y poder comprobar que nuestros estudios ¿no? en las facultades canarias no tienen nada que envidiar a los de la capital. Nadita. Nunca pensé que a día de hoy mi vida profesional pues es la que es, pues realizando jornadas de divulgación para acercar la psicología, acompañando psicológicamente a personas, formando a empresas, haciendo mentorías a emprendedores, a emprendedoras. Esto no lo soñé a priori, pero sí soñé con una cosa que tenía clara, que era entender por qué pensábamos lo que pensábamos, cómo pensábamos y por qué nos comportábamos de la manera en la que nos comportábamos. Y luego, también pues relacionado con eso, explicárselo a los demás de una forma fácil para que se sintieran mejor consigo mismos. Qué maravilla. Entonces, pues poco a poco he llegado hasta aquí, pero no fue algo pensado, ¿no? Pues me parece maravilloso porque también muchas veces pensamos cuando somos jóvenes a qué nos queremos dedicar, qué queremos ser, y lo que me maravilla de lo que me acabas de contar es que tenías claro lo que querías ser y además lo que querías ser tenía propósito. Sí. Luego, como lo he materializado, se ha ido desarrollando y construyendo, porque yo empecé obviamente trabajando pues en una empresa, además no como psicóloga, sino como técnico en prevención, eso sí, especializada en condiciones psicosociales del trabajo, que iba mucho conmigo. He trabajado en asociaciones con determinados colectivos y luego paralelamente monté la consulta con para un nicho, digamos, pues concreto, que era sobre todo esas personas que tienen problemas en el día a día, en lo cotidiano, relación con la madre, con sus parejas, con sus amistades, sus valores de vida, todo lo que yo necesité y a lo mejor me costó encontrar es como pues lo que luego he ido ofreciendo. Y luego pues también toda esa trayectoria con empresas o en la divulgación a través también de podcast y de jornadas, como decía antes, pensando mucho pues cómo innovar, cómo ser feliz, hacer realidad todo lo que me gustaba. Todo lo que estás contando son horas de trabajo, esfuerzo, sacrificio. Háblanos un poco de todo lo que hay detrás en este presente y futuro que tienes como empresaria, lo que conlleva, ¿no? Ese sacrificio, ese miedo al fracaso, ese dedicarle horas con determinación. Sí, yo creo que el miedo al fracaso lo he podido gestionar porque he ido poco a poco poniéndome objetivos muy, muy realistas. Es decir, si la jornada Corazonadamente ahora llega a 200 personas, en realidad empezó con 25. ¿Vale? Fue como irme poniendo esos objetivos muy, muy realistas para ir aprendiendo de mis propios errores.
obviamente ha partido todo de una formación académica. Claro, o sea, obviamente. Muchas horas. Es decir, yo hice la licenciatura en psicología, fueron 5 años. Máster en el profesorado, máster en prevención de riesgos laborales, especialidad psicosociales. Nada es casual, No. No hay suerte, hay trabajo, esfuerzo y preparación. Sí. Y luego de ir a mucho evento, jornada, espacio offline, porque pongamos en situación que a lo mejor yo ahora soy muy activa en redes sociales, pero yo soy millennial, es decir, somos millennials. Antes no había Instagram para tú difundir tu trabajo. Entonces, mucho traslado y decir que sí, arriesgándome a ver qué podía suceder o no. Y sobre todo arriesgándome, que yo decía, cuando alguien me invitaba a hablar, dar una charla y demás, a equivocarme, porque para mí era no solamente conseguir potenciales clientes o tener contactos, sino practicar. Es maravilloso que de preguntarte sobre tu experiencia vital nos des claves al resto para nuestra experiencia vital. Ahí se nota la deformación o la formación profesional. No, y que quiero que de alguna manera el episodio pues tenga una parte como que si a alguien le puede servir. Hola, soy Leila, esta es mi historia, cópiala si quieres. Y mejórala. Tips para la vida. Y mejórala. Esa es la idea, sí. Mira, ya los has contado un poco cuando te fuiste a estudiar a Madrid sobre el orgullo de que, bueno, en fin, estos estudios, no necesitamos agachar la cabeza, sino pecho inflado y para adelante. Sí. Y eso en el mundo profesional también te ha condicionado, porque al final también es verdad que construir un negocio aquí en Canarias, para Canarias, desde Canarias, tiene sus retos y sus complejidades. ¿Tú lo sentiste? Yo lo que sentí, más que a la hora de arrancar, haciendo el juego de palabras, arrancadilla, porque es verdad que lo hice con la mayor, a priori, conciencia que podía, que era combinar lo que llamaríamos un trabajo estable, fijo, que no es del todo así, con mi propio emprendimiento, pero sí ya luego, cuando ya vivía pues al final de ofrecer todos mis servicios, casi en exclusiva, sí el mensaje era sal fuera, cosas fuera para que aquí te valoren más, para que tengas mayor reputación. Todas vivimos ese momento. Sí, ¿no? Fue una generación en la que parecía que te tenías que ir fuera. Sí. Para valorarlo, para que te valoraran, para ser alguien. Sí, o sea, te sacas la foto en Madrid, en Barcelona, ¿no? Sí, pero sin embargo tú, o tanto tú como Cata, etcétera, más allá de que puedan tener experiencias puntuales fuera y podamos enriquecernos del exterior, porque eso siempre es bueno, han construido su carrera aquí y han sido alguien aquí. De hecho, Cata antes en la entrevista anterior nos decía, no, mi explosión fue en Canarias. Tenía seguidores en todo el mundo, pero donde yo construí y explosioné en el mundo en el que estoy ahora fue aquí en mi tierra. Y tú realmente también, más allá de que creciéramos en ese ambiente de hay que salir fuera para ser alguien, tú eres alguien con experiencias de fuera, pero desde aquí. ¿Cómo ha sido construir desde aquí? Es que en realidad es aquí donde tenemos a los contactos primarios donde vender lo que el servicio o no, el contenido o lo que nosotros queramos ofrecer. Ese boca a boca viene en primer lugar de un primer círculo de contacto. Luego que tú tienes aquí también una parte como de zona de confort, luego puedo llegar a casa y llamar a tu amiga o ver a tu amiga, tomarte el café, contarle los problemas que has tenido con tu familia si quieres. Es decir, y que hay recursos, o sea, hay recursos, me refiero en Canarias, ¿no? Y tenemos una serie también de ayudas fiscales que nos lo permiten y que además en todos los lugares se necesitan de todas las profesiones. O sea, en Canarias también hace falta psicólogos, psicólogas, formadores, formadoras, conferencistas. Entonces, ¿por qué me voy a ir fuera a competir con, pues quizás con otros que tienen mayor trayectoria o incluso otro tipo de proyección, cuando aquí también hace falta profesionales que ayudemos en la salud mental o en la divulgación, por ejemplo, de la psicología? Hay necesidad, si hay necesidad hay trabajo, y si tú tienes capacidad de trabajo, lo puedes desarrollar. Y si miramos esto que me acabas de explicar desde una perspectiva más técnica, psicológica, ¿cómo nos afecta que nos castiguemos de esa manera, que nos digamos aquí no hay oportunidades, hay que salir de aquí? ¿Eso nos afecta realmente a la hora de desarrollarnos? ¿El cómo nos hablamos? Mira, está estudiado, es que más que este dato me encanta, ¿no? Ella se coloca porque esto graben este corte, que este corte es importante. Y no le hagan caso a esto que se está moviendo todo el rato y nos está poniendo nerviosa. Y hay un chispi y todo, pero bueno, esto es fresquito. Bueno, nos afecta cómo nos hablamos y cómo cuando decimos ese tipo de frases. ¿Por qué? Sí, porque
no solamente nosotros nos decimos ese tipo de frases, es que esas son las frases que hemos oído generación tras generación. Es decir, las personas no nacemos con la capacidad a priori de cuestionar. ¿Vale? La capacidad de cuestionar se va desarrollando, pero si nadie te ha ayudado o te dice que tú puedes cuestionar una idea, es muy difícil que alguien por sí mismo lo pueda hacer. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico, exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el lenguaje construye realidades. Y si el lenguaje lo que dice es que en Canarias no se puede, no hay salida, tú no vas a poder desarrollar un puesto de trabajo que te ilusione o una carrera profesional, pues que sea como eso de lo tuyo, en realidad, porque lo vas a cuestionar. Exacto, esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Y está, como digo, científicamente demostrado que si tú crees que el resto no perciba que tú puedas, tú no vas a obtener los resultados que en realidad deseas. Pero si alrededor hay esa información de que todo el mundo puede, confía de alguna manera en el que tú te puedes desarrollar, tú te optimizas, sacas lo mejor de ti. Eso está científicamente demostrado. En las aulas, en la familia, claro. Luego, pues, las personas que a lo mejor hemos tenido la oportunidad no solamente de viajar o de ir fuera, sino también de tener ese tío, esa tía chachi, ese profesor o profesora de filosofía. Bueno, ahora mismo que hay un montón de redes sociales que te ayudan te doy el permiso, ahora mismo hay muchos profesionales que damos el permiso a pensar distinto. Te lo permito, te lo permito. Te lo voy a escribir en un papel, te doy permiso. Sí, te doy permiso para pensar diferente. Y además, que no solamente es pensar, es que hay un montón de herramientas y de estrategias para poder desarrollarlo. Cuando tú me preguntabas, ¿son horas de trabajo? Claro, son horas sentadas en casa pensando. Son horas en casa diseñando. Son horas en casa corrigiendo aquello que no salió bien. Son horas en casa diciendo, esto no es un fracaso, esto es una oportunidad para hacerlo diferente y que salga diferente. Leila, es que me estás hablando ya no solo desde la perspectiva de las horas que le dedicas a tu trabajo para, para cada vez ser mejor profesional, pues estudias, trabajas, subes la persiana, bajas la persiana, sino todas las horas que no se ven de analizar, hablarte a ti misma, construir, aceptar ese error, reconstruirlo, levantarte. Invertir dinero en mentores canarios, mentores de fuera, para que efectivamente te den otra herramienta, que te den otra visión, tener esa especie como de cheerleader de club que confían en ti, hacer escucho a las personas que creen que no puedes, pero a las otras personas que sí, y haces esa criba, pero dedicas tiempo a escuchar, a preguntar, ¿te ha gustado cómo he hecho esto? Dime la verdad. ¿Qué he podido hacer, ¿no? O decir, o ejecutar mejor? Eso son horas de pensamiento, sí, y de hacer pequeños cambios internos de mentalidad. Es que te escucho y me apasiona, ¿vale? Porque al final sí que es verdad que estamos en una generación en la que se habla mucho más de la salud mental, pero es que además de la salud mental está el buscar apoyo, sí, aunque tu salud mental esté bien, buscar apoyo para crecer. Claro. Es decir, oye, no hace falta que estés en una crisis a punto de romperte, sino que estás bien, no tienes depresión, estás con tu salud mental bien, pero tienes por delante un proyecto en el que vas a necesitar herramientas y ayuda. Exacto. De profesionales y no profesionales, entornos saludables, sí, que te ayuden a llegar a la meta. ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Lo he entendido bien? Perfectamente. Es más, cuando yo termino la carrera y los másteres, yo tengo la oportunidad de trabajar en una multinacional con algo muy especializado que me pedían casi que mis 3 titulaciones, es decir, que una persona unas 3 titulaciones como la licenciatura, especialista en psicosociales y que tengas capacidad de desarrollar unidades didácticas y dar una formación, es algo como muy específico. Entonces yo, de alguna manera llego a ese puesto de trabajo como única en Canarias, con apoyo a Península. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad, ya sea por condiciones de trabajo, una serie de circunstancias, a mis 27 años, estando independizada, súper joven, vuelvo a como que llego a un éxito que a priori soñado, ¿no? Tengo que volver a casa.
Y hay que gestionar eso. Y hay que gestionar eso desde los 27 a los 30. Y precisamente yo tengo que volver a casa con todo lo que eso conlleva porque no contaba con lo que acabas de describir. Y fue lo que empecé a hacer de manera diferente de los 30 a los 40 que tengo ahora. Qué bueno. Entonces, no ha habido una caída de los 30 a los 40 precisamente por contar con expertos, con las instituciones que también ofrecen un montón de formación accesible, gratuita, con empezar a rodearme de al final de personas en las que yo puedo confiar, que confían en mí, que son muy potentes, de equipo multidisciplinar y que se han convertido al final efectivamente en personas que me potencian. Entonces va todo de la mano y nunca he dejado de formarme. Nunca he dejado de formarme en finanzas, nunca he dejado de formarme en gestión de proyectos, nunca he una dejado formación continua. Constante en psicología, nunca he dejado de formarme en oratoria, nunca he dejado de innovar. O sea, pues si ahora mismo la divulgación se hace a través de podcast, pues Leila Portillo tiene que Aquí tener está, un podcast. Exacto. Bienvenida, Leila. Tengo que, formar parte de podcast, ¿no? Claro. O sea, sí. Bueno, ha quedado absolutamente claro que la forma en la que nos hablamos y nos hablan o que el entorno nos habla nos condiciona. Totalmente. Y como milenias y sufridoras de aquella generación que escondía su acento para triunfar, que pensaba que aquí no podía triunfar, que se tenía que ir fuera, yo estoy encantada y apasionada de vivir una nueva era. Sí. Y entonces digo... estamos ante un cambio de mentalidad, de empoderamiento canario, de identidad, de proteger la identidad, y eso nos empodera, nos hace llegar más lejos. Total, es que nos estamos adueñando de nuestra propia historia. Y eso es terapéutico en sí mismo. La persona que rechaza de dónde viene sin una razón justificada, porque el pueblo canario es bonito y es bueno. O sea, no tenemos nada de lo que rechazar. Y lo que no nos gusta lo podemos cuestionar y cambiar. Hablando de Quevedo, cojo como un poco el testigo. Quevedo ha hecho 26 años más tarde, ¿no?, lo que han hecho los puertorriqueños. Sí. De la isla de Puerto Rico toda la vida, es decir, la cuna del reggaetón, de la música urbana. Lo que decían era, frente a lo mejor a grandes potencias, nosotros también existimos y está bien y es correcto ser nosotros, ¿vale? Y te voy a hablar de mi historia, te voy a hablar de mis lugares, te voy a hablar... ¿Y qué ha hecho Quevedo? Copiar. Lo mismo. Lo mismo. Yo que soy fan de Bad Bunny, de Residente. Sí, exacto. Ellos son muy identitarios, transmiten mucha identidad, pero es que detrás de ellos había tantos como Ricky Martin y tantos otros artistas de éxito que todos sabemos que triunfaron desde su patria. Sí. Con su patria hacia donde iban. Y es una isla. Es una isla. Y es una isla. Es una isla que además he podido estar. Yo también estuve. Hay banderas de Puerto Rico por todos lados. Por todos lados. No te imaginas que estás en Estados Unidos. Exacto. Hay un sentimiento de pertenencia a Puerto Rico. Puerto Rico. Absolutamente y apasionante. Y tiene un bosque. Sí. Y tiene playas. Sí. Que a mí eso, pues, ¿a qué me recuerda? A todas las Islas Canarias, a nosotras. Exacto. Y yo veía, me decían, vete a aquella playa que está bien bruta. Y yo decía, tenemos mejores playas en Canarias. Yo soy muy... No soy boricua, pero tengo unas playas, mi hermano, que tú te vienes para acá y vas a flipar. Y vas a flipar. Y la gente decía, sí, pero ¿y dónde están, no? Y yo, a donde quiera que voy, que tengo la suerte con el mapa. De haber viajado mucho, de explicar que somos tierra volcánica, que pertenecemos a España, que estamos cerca de África y que formamos parte de Europa, y como con un orgullo por la orografía, los paisajes, la comida, la forma de hablar, ese sentimiento de pertenencia. Todas las personas en el mundo necesitamos por defecto sentir que pertenecemos a algo. En el momento en el que tú no tienes ese sentimiento de pertenencia, pero le pasa a todos los jóvenes, a un grupo, una referencia, alguien me acepta alrededor, eso se traduce mínimo en ansiedad. Ya. El sentimiento de pertenencia es una necesidad básica emocional, como la de escucha, como la de justicia, como la de respeto, como la de seguridad. Entonces, ¿en qué momento se nos ocurrió de alguna manera, no? Soltar nuestro entorno cuando hemos hablado de lo importante que es el entorno y tener un entorno seguro del que te sientes orgulloso y que te ayuda a construir, ¿no? Exacto. Entonces estamos ante esa nueva era, ese cambio de paradigma de canarios que no nos esconden su acento, canarios que triunfan en Canarias desde Canarias para Canarias y de Canarias al mundo. Estamos en ese cambio y eso yo además me gusta decirlo mucho, cuando uno no pierde,
sea, cuando uno está en ese momento no pierde la identidad, no pierde las raíces. Puede cambiar, puede evolucionar, puede enriquecerse, pero no pierde sus raíces. Y cuando hablamos de que es tan importante tener raíz, eso te da todas las herramientas para triunfar en la vida. Claro, es que al final tú puedes ser ciudadano del mundo, pero todo el mundo necesita un lugar donde volver. Y además también en psicología está el efecto halo. El efecto halo se resume como de una característica o de una palabra que a alguien le podemos decir como canario o canaria. ¿Cuáles son las palabras que se asocian? Y a mí la primera que me viene es la amabilidad. Pues sí. Y científicamente ha demostrado que la amabilidad marca la diferencia. La amabilidad da salud mental, aporta salud mental al otro y a uno mismo. Sin amabilidad en realidad no hay éxito, no hay prosperidad, no hay camino. No hay ningún estudio científico que demuestre que el automachaque y el autonegarse quién es lleve a un buen resultado. Entonces, ¿qué más necesitamos si todo está a favor de querernos, de respetarnos y de presumir de quiénes somos, ¿no? O sea, que tú crees que el orgullo de ser canario como mentalidad colectiva nos empodera y es positivo. Totalmente, son recursos internos que usamos a nuestro favor. Pues mira, ahora que acabo de utilizar la palabra empoderamiento, sí. Hoy se habla mucho de empoderamiento. Sí. ¿Qué significa para ti esta palabra desde tu experiencia? Sí, para mí el empoderamiento es que tú conoces las herramientas que tienes, ¿vale? Y las utilizas a tu favor. Es decir, si tú sientes emociones, las emociones sirven para algo. Pues, por ejemplo, para defenderte, para protegerte, para vivir un duelo y hacer una despedida. En el momento en el que tú rechazas algo que tienes internamente y va a salir independientemente de que quieras o no, tú te estás desempoderando. Si lo que nosotros tenemos es para presumir y el sentimiento de pertenencia, pertenecer a una empresa, a un colectivo, a una familia, a un barrio, da tanto bienestar. Tú tienes que utilizar eso para sentirte al final empoderado. Y como decía antes, en el momento en el que rechazas tu propia historia sin ningún fundamento, o si la rechazas porque algo que la cuestionas porque no te gusta y eso no te invita a mejorar, lo que te va a llevar es como a tener hasta una doble vida, que es la que te tienes que inventar y no es real, ¿no? Y de la que viene de verdad. Ya. Para mí ese es el empoderamiento, el recurso que utilizas a tu favor y lo transformas. Te escucho y pienso que al final no solo es una cuestión de tener confianza sin más, sino que es una serie de elementos que tienes a tu alrededor. Raíz, entorno, confianza, hablarte bien, que te hablen bien, rodearte de esa gente. ¿Crees que si empezamos a pensar, vamos a hacer esa analogía, cuando uno piensa en pequeño es pequeño, cuando uno piensa en grande es grande? ¿Tenemos que empezar a pensar en grande? Tenemos que empezar a defusionarnos de lo que pensamos porque no somos lo que pensamos. Buen punto. Exacto. No somos lo que pensamos. No somos lo que pensamos. Entonces, independientemente de lo que pensemos acerca de nosotros mismos, nosotros podemos pensar acerca de ese pensamiento. Y ese pensamiento, como no nos tiene por qué identificar, lo podemos cuestionar. Si yo simplemente repito que soy chiquitito por ser canaria, que soy chiquitita por ser canaria, y yo no tengo la habilidad o la competencia de tener conciencia acerca de ese pensamiento, simplemente me voy a comportar como chiquitita por ser canaria. Cuando en realidad yo me puedo defusionar y decir, bueno, canaria y chiquitita van de la mano. ¿Por qué? Lo puedo cuestionar. Y a partir de ahí empezar a comportarme de otra manera. Y cuando me comporto de otra manera, mi pensamiento se va a volver más amable. La idea no es luchar contra lo que piensas, sino defusionarte, como digo, no identificarte con lo que piensas. En toda la entrevista has hablado de cuestionar, de darnos permiso para pensar distinto, para cuestionarnos cosas que se nos dan por hechas, para pensar que somos de una forma distinta a la como pensábamos que éramos. ¿Qué importancia tiene todo esto? ¿O qué le dirías a la gente joven que está en ese punto vital de ver su futuro por delante y sentir que está ante un abismo, sobre todos estos consejos que les podemos dar de cómo enfrentarse a ese momento vital? Desde Canarias. Desde Canarias para el mundo. Siendo canario. De Canarias al mundo. Siendo canario. Pues quizás llevando eso a la práctica, ¿no? De si escribes en un papel la palabra soy canario y soy canaria, por ejemplo, ¿qué palabras asociadas te salen con eso? ¿Y cuál decides creerte? ¿Cuál de verdad son verdad?
o sea, están fundamentadas en hechos, cuáles no, y que a partir de ahí te des la oportunidad a construir una nueva realidad. Que no lo puedes hacer solo, o sea, no hace falta hacerlo solo o sola, porque hay un montón de personas disponibles y dispuestas para ayudarte, para acompañarte, para ayudarte a construir una identidad. Y que la identidad que además tenemos de jóvenes se va a transformar constantemente y que tienes capacidad de elegir. Es brutal, porque además te estoy escuchando y estoy enlazando con la entrevista que tuvimos con Cata, que es de Ladera Baja, de ahí, de Los Giles, y cómo ella, me imagino, de pequeña, cómo pensaba o se veía que era y la mujer en la que se ha convertido, ¿no? Entonces vamos a utilizar este momento para todos esos jóvenes que nos están escuchando y hagan ese ejercicio. Jóvenes que tengan sueños, proyectos de futuro, que crean que desde aquí no se pueden, escuchen esta entrevista y cojan estos tips que ha dicho Leila. Escriban en un papel qué se sienten, qué ven, cómo se piensan y dense la oportunidad de repensar o de poner en duda ciertas cuestiones que siempre les han dicho de que no se puede. Sí se puede. Exacto. Además, la pregunta es de las herramientas más potentes. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A quién quiero pedir ayuda? ¿Qué formación me falta o qué competencia o habilidad me falta? ¿Cómo puedo hacer para desarrollarla? ¿Dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto dinero voy a invertir en ello? Todas esas preguntas van a ayudarte a aterrizar y a materializar todo ese sueño. El sueño no es solamente si yo lo quiero, se hace realidad. No. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y se trabaja materializando de poquito a poquito. De hecho, lo hemos dicho, el trabajo no solo es académico, laboral, de subir y bajar persianas, sino es un trabajo interno, sí, de trabajo contigo, con tu entorno, sí, y con cómo tú te hablas. hablas. Y de competencias para la vida. Absolutamente. De comunicación, de negociación, de saber pedir, de arriesgar, de ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues yo de esta entrevista lo que me quedo es que tenemos que cambiar el discurso interno. Pues sí. Que nos tenemos que empezar a hablar mejor. Nos hemos llevado un montón de tips gracias a tu experiencia de vida y a tu gran profesionalidad para crecer. Y hay una cosa, nos hemos dirigido a los jóvenes, pero Leila, antes de terminar la entrevista, dirijámonos a todo el mundo, porque como tú bien has dicho, uno va evolucionando. Y yo no dejo de ver personas que se reinventan a los 30, a los 40, a los 50, y para eso también hace falta todos estos tips de los que hemos hablado. Porque Exacto. si ya cuesta crecer cuando tienes toda la vida por delante y sientes que hoy desde Canarias, en Canarias no me da tiempo, tengo que irme fuera, porque esos tips para toda esa gente que se tiene que reinventar y se puede reinventar desde aquí. Que se sientan consigo mismos periódicamente, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, y se pregunten qué puedo hacer de diferente, aunque sea un poquito, para que mi vida sea quizás un poquito más feliz. Traducida pues en términos más profesionales o en términos más personales. Desde los 30 que empecé a vivir en exclusiva de mi negocio hasta ahora los 40, mi negocio no tiene nada que ver. He cambiado de despacho 3 veces. Me he enamorado 4 o 5 veces. ¿Cuántas Leilas has sido? He sido muchas Leilas has sido, ¿no? en estas décadas. Y todas se han ido, me he ido como autoacompañando a mí misma porque me he sentado conmigo misma. Y siempre me he preguntado, si pudiera hacer un cambio pequeñito para cambiar algo que no me gusta, y mañana dar el paso a sentirme quizás muchísimo mejor, ¿cuál sería? Y creo que al final esa vuelve a ser la clave, el parar, el hacerte preguntas y poner al final todos los mecanismos a trabajar para quizás hacerlo realidad, ¿no? Pues Leila, me encanta, no quiero despedir esta entrevista sin que, bueno, utilices este espacio para decir la fecha de ese evento encorazonadamente. Ay, muchas gracias. Para que la gente vaya a verte en directo porque merece la pena, porque eres una profesional espectacular. Y yo quiero agradecerte de corazón que hayas estado con nosotros y que nos hayas explicado la importancia de cómo nos hablamos, de cómo nos hablan, de darle mucha importancia a ese sentimiento de orgullo de ser canario, que también nos empodera como mente colectiva. Y me quedo con la frase de la amabilidad. Y es que la gente viene a Canarias por nuestra playa, a lo mejor nuestro sol, pero vuelve por nuestra gente. Y eso es así. Exacto, eso es así. Así que bueno, invita a todos a tu evento. Están todas invitadas a la jornada Corazonadamente. Ya sabes que tienes la invitación año tras año para asistir. Es una jornada para divulgar la psicología a la población general. Es el próximo 5 de junio de 5 a 8 y media. 5 de junio de 5 a 8 y media. En Apúntense. El Teatro Sica. Y además
Además, es una experiencia porque todo comienza desde la acogida, que la acogida es muy importante, como estamos hablando, con una despedida que no se esperan y divulgando información, datos científicos de la manera más emocional para que las personas que vayan aprendan de verdad acerca en este año sobre el miedo, que es la temática que vamos a trabajar, que toca este año, sí. Pues Leila, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, María. Nos vamos orgullosas de ser canarias, empoderadas, hablándonos bien y rodeadas de buena gente, que es lo importante. Exacto, rodeadas de buena gente. Muchas gracias. Más canarias que el gofio. Más canarias que el gofio. La rascadilla y nos vamos. Sí.